Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí una nueva sesión para acompañarnos con mi compañero Mario Santiago, terapeuta gestal, Adriana Heredia, logoterapeuta y analista existencial. Y hoy vamos a tocar un tema que sí puede, en muchos casos, tocar fibras muy sensibles. Platícanos, Mario, ¿qué vamos a platicar? Hoy es un tema muy interesante. A mí en lo particular me gusta mucho porque tiene muchos recovecos. Es el de las lealtades familiares. Uh-huh. Y digo que tiene muchos recovecos porque apenas es como comenzar a jalar una hebra y va saliendo otra y te va llevando a otra y otra conexión te va llevando a otra. Entonces, pareciera que a veces es un cuento, digamos, de nunca acabar, pero lo que vamos descubriendo, no nada más de nuestra familia, sino de nosotros, es muy, pero muy interesante. Entonces, pues bueno, ese es el tema para esta semana y Uh-huh. pues bueno, ¿qué Pues bueno, a les... mí me gustaría comenzar preguntando a quienes nos están viendo a qué se refiere la frase o las palabras lealtad familiar. ¿Cómo ustedes la perciben? ¿Qué concepto tiene para ustedes? Porque es muy importante. La palabra lealtad a lo mejor suena como ser, estar siempre con las personas, no importa lo que pase, algo así, ¿no? Como que siempre estar apoyando, ayudando y seguir al final a veces situaciones como en las familiares donde no siempre estamos de acuerdo, pero bueno, como es parte de la familia, del grupo, del núcleo, pues habrá que aceptar. Entonces, bueno, aquí para mí la lealtad familiar no es precisamente seguir como reglas, seguir instrucciones, sino más se basaría más en la emoción, en lo que para mí representa mi grupo familiar. Yo pienso que un grupo familiar representaría pues este espacio donde podemos sentirnos seguros, donde hay contención, donde si en algún momento hay alguna dificultad, pues los demás miembros también pueden apoyar y pueden estar inmersos, ¿no?, en nuestras vidas. No sé para ti, ¿a qué suena esto de lealtad familiar, Mario? Pues la lealtad efectivamente tiene que ver con el compartir valores, sentimientos, creencias y también implica el guardar un sentimiento de fidelidad hacia nuestra familia. Es muy importante porque al final del día, esa unión que tenemos para con nuestros papás, mamás, hermanos, hermanas, etcétera, nos va a permitir sobrevivir en momentos de crisis, en momentos incluso de transformación. Y justo a veces las familias tienen que unirse para poder sobrevivir como sistema. Tienen que ser leales los unos a los otros. Sin embargo, como también todo tiene su lado, digamos, menos lumínico, ¿no? Uh-huh. Y a veces ese sistema de valores, creencias y prácticas que nos ayudan a sobrevivir se pueden comenzar a convertir en algo opresor. En ese sentido, vamos hablando de la lealtad familiar, que si bien nos puede ayudar a sobrevivir, en lo individual puede convertirse en una opresión. Así es, y yo creo que también esto se da, obviamente, en el grupo familiar, porque vamos adoptando creencias, ¿no? De alguna manera se van heredando, más allá de, te digo, de hábitos y de cosas que eso obviamente lo aprendemos de ellos, pero más allá de eso vamos heredando rencores que no nos corresponden ya, vamos heredando a lo mejor antipatías, vamos heredando emociones incluso, ¿no? Como la manera de vivirnos en la vida, a lo mejor, pues si mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela fueron personas melancólicas, pues es que así debería ser. Y entonces yo me sentiría un poco extraño o extraña si eso no se da. Y de ahí adoptas, ¿no? Ahora, algo muy interesante que yo también he observado es que siempre hay en todo sistema familiar una o dos personas, tal vez, puede haber más, pero bueno, las que más se manifiestan, una o dos personas que dicen, a ver, espera, esto que estoy viendo, esta rutina, esta tradición, esta emoción que todos en general tienen, pues conmigo como que no, o sea, yo no la comparto. Y ahí es donde dicen lo que yo llamo malamente, ¿no? Porque no me gusta que, como se escucha, las ovejas negras.
porque así dice, no, es que como esta persona, ¿no? O este hermano, o este hijo, o este tío, no comparte todo lo que los demás compartimos en cuanto a formas, reacciones, ¿no? Entonces hay que hacerlo a un lado. Y ahí es donde se crea esa lealtad familiar, donde empieza como a chocar. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien, yo siempre he pensado que las personas más sensibles son las que tienen esa observación. Me refiero sensibles de que perciben más, de que son más observadores, de que a lo mejor tienen una capacidad diferente por lo que hayan vivido en sus vidas de poder darse cuenta de que ciertas dinámicas, ciertas tradiciones, ciertas emociones ya no son funcionales. Probablemente en algún momento lo fueron. No imagino, por ejemplo, en la etapa de alguna de las miles de guerras que se han vivido, ¿no? Porque alguna vez leí un artículo sobre eso, que bueno, en la guerra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, las personas que vivieron esas guerras, pues vivieron con muchas carencias, ¿no? Con muchos miedos, con muchas situaciones diferentes. Muchos, muchos años después, aun cuando ya no se vivía una guerra, los abuelos, que bueno, ya serían los que sobrevivieron, seguían manteniendo esas características, pero no nada más ellos, todos los demás que venían después, sus hijos, sus nietos, hasta que alguien dijo, bueno, a ver, espera, ¿por qué? O sea, ¿por qué? A lo mejor este es un ejemplo, ¿por qué mi abuela entierra, por ejemplo, el pan en el jardín? ¿Por qué lo entierra, no? O sea, ¿qué está pasando? Ah, porque es que en la guerra teníamos que enterrar la comida, porque si no, pues sí, pero ahorita ya no estamos en guerra. A eso me voy refiriendo, a ese tipo, a lo mejor muy sencillos, de cómo estas emociones, cómo estos hábitos, estas rutinas, estas tradiciones se van desarrollando. Y llega un momento en que alguien dice, a ver, espera, esto ya no es funcional. A lo mejor ni siquiera para todo el sistema, ¿no? Y ellos son los que se dan cuenta. ¿Cómo escuchas esto? Es que fíjate, es bien interesante y mientras te escuchaba, pensaba y como para poner un poco en perspectiva. Mm. Cuando hablamos de las lealtades familiares, podemos abordarlo desde diferentes enfoques. Uh-huh. Está, por ejemplo, indudablemente el enfoque de la terapia sistémica, Exacto. que concibe a la familia como un sistema de relaciones donde está el sistema de la familia nuclear, Uh-huh. ese sistema conformado por una familia tradicional sería mamá, papá, hijos e hijas. Ese es el sistema de la familia. Pero esa familia, a su vez, forma parte de otro gran sistema, ¿no? Que justo es lo que va definiendo el carácter de toda la familia. Ahora, Así es. cuando dos familias se unen, por ejemplo, el papá y la mamá vienen con sus tradiciones, las creencias del sistema parental, bueno, del sistema del padre, las creencias del sistema familiar de la familia de la mamá. Uh-huh. Cada uno de ellos pone sus creencias para formar y toman lo que cada uno consideraría mejor para esta nueva familia. Bueno, de una u otra forma, esos papás, el papá y la mamá, le va a tratar de ser fiel a su propia familia, ¿no? Así es. Así es como nos vamos heredando el sistema de creencias que queremos para esto que va a ser nuestra familia y lo vamos transmitiendo. Y como bien dices, a veces en la familia, para irnos desarrollando a lo largo de cada uno de los ciclos, pues tenemos que formar, aquí es algo interesante, vamos formando alianzas los unos con los otros o vamos formando relaciones de oposición. Aquí, por ejemplo, lo interesante de las lealtades familiares es que a veces se van formando esas triangulaciones. Uh-huh. El papá y la mamá comienzan a enojarse, hay un hijo o una hija y normalmente el papá ya no le habla a la mamá, van a tener que utilizar a un hijo para entonces que la comunicación se dé, pero en forma triangulada. Triangular. El hijo se hace alianza con la mamá porque se llevan mejor Uh-huh. y de una u otra forma están dejando excluido al padre.
El papá se va a aliar con la hija porque se llevan mejor y ahí hay como triangulaciones que están en relaciones de oposición. Sí, así es. Cuando estamos adentro de la familia, a veces no nos damos cuenta de todo lo que estamos moviendo o de todos los juegos en los que estamos participando. Y Ujú. como bien dices, a veces vamos adoptando las creencias de aquel con quien más nos identificamos. Hasta que llega Fíjate un que, punto, sí, 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 sí. No, sigue. hasta que llega un punto en que justo comienzas a cuestionar, a ver, yo como hermano, ¿por qué no le tengo que hablar a lo mejor a mi hermana si somos de un sistema fraternal, somos hermanos? Y los Ujú. pleitos que hay entre mi papá y mi mamá, el sistema parental, no tendríamos que vernos involucrados ni ser el portavoz del papá o de la mamá. Así es. Porque yo cada vez que me pongo en alianza con mi mamá, estoy siendo excluido de la relación. Y ese es el sistema que poco a poco va excluyendo a unos y a otros, hasta que haya alguien que justamente se da cuenta de que no se vale yo ser el excluido. Ujú. Y es la forma en la que tengo que comenzar, bueno, no es así tan fácil ni tan sencillo, pero No, comenzar a romper estas triangulaciones, estas alianzas y coaliciones. Esto es desde un enfoque de terapia sistémica, ¿no? sí, así es. Y es muy difícil, esto que dices es muy difícil, porque obviamente en una, bueno, hablando de esta situación sistémica, pues lo que une a un sistema o lo que debería unir a un sistema es el amor. Entonces es muy difícil darte cuenta a veces, o a lo mejor pues ver las cosas como son, de que ese sistema no lo une el amor tal cual, lo une el conflicto, lo une la tristeza, lo une la manera de representar el enojo, y entonces cuando yo no me siento cómodo con esa representación, tengo dos opciones. Una, como dices, es salirme de ese sistema, ¿no? A aislarme, a hacerme a un lado, yo no participo, con todo el riesgo de que los demás ya no me sientan parte de. Esa es una, ¿no? Y la otra es que diga, bueno, pues yo no quiero sentirme excluido, yo no quiero sentir que no pertenezco, pues entonces voy a seguir como ellos. Y ahí se vuelve otra vez a heredar. Pero ahora esto que habías dicho de con quién me identifico, sí creo, o sea, sí hay, en la conciencia sistémica hay, sí hay reglas, ¿no? Hay cosas estipuladas. Pero también está esta parte donde no es nada más con quién me identifico, sino con quién me gustaría identificarme, porque el otro no me agrada. O sea, la otra forma de ser no me agrada. Entonces, aunque yo no me sienta cómodo, pues mejor me voy a donde sí me podría agradar, sin importar si esa alianza que estoy haciendo sea dolorosa también, ¿no? O sea, pues no muy sana, no con muchos beneficios. Y la verdad es que sí, no es nada sencillo. Pero bueno, pues al final tenías, creo que otras, ¿no? Otras opciones de alianzas, de lealtades. Y es que, por ejemplo, a veces pasa que en esta triangulación, desde este enfoque, va dejando, se van manejando relaciones de poder, Ujú. También. porque al final del día, dentro de la misma familia, hay poder. Y a veces yo me voy como hijo, y estoy retomando el caso de un hijo y de una familia tradicional, porque puede haber cosas mucho más complejas. eh, yo voy justo a lo mejor adoptando una falsa identidad por una alianza y no quedar excluido, porque de Así otra es. forma, imagínate, si yo no me hago aliado de mi mamá o no me hago aliado de mi papá, voy a quedar como el traidor o como el verdadero invisible. Entonces esta cuestión de las alianzas y de las lealtades nos lleva a veces a adoptar posturas ante la vida, o se dice a veces como un falso self, ¿no? Ujú. Sí, claro. Una falsa identidad. Y el asunto aquí es que a veces, por ejemplo, es romper no nada más con mi familia, sino con lo que yo he entendido y creído de mí mismo. Ahora, Sí. nada más por acotar, hay otras posturas, por ejemplo, lo que sería la psicogenealogía, Ujú. que también se encarga de las lealtades, pero visto no nada más desde esta familia que inicia, sino desde
generaciones atrás. ¿Cómo es que mi familia se ha conformado desde los abuelos o bisabuelos y cuáles han sido las lealtades que se han ido manifestando a lo largo del tiempo? Esto tiene ya a veces hasta implicaciones un poco más, digamos, de difícil explicación Ujú. científica, aunque suena muy lógico porque hay familias que se unen a través de las tragedias, Sí, donde todas las mujeres tienen cáncer en cierta parte del cuerpo o donde todos los hombres tienen que morir a cierta edad y por accidentes X o Y, ¿no? Esa es otra forma en que se manifestaría la lealtad a la familia, eh, y que tampoco es fácil de entender, o bueno, no de entender. Creo que es más fácil, sí, me corrijo. Creo que a veces es más fácil ver que entender. ujú, sí, 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 sí. Y esto que dices también, bueno, cuando ya estamos nosotros en un grupo familiar y comenzamos a formar uno nuevo, porque pues ya hacemos nuestra propia familia, tenemos una pareja, empezamos a tener hijos, muchas de las veces, estando ya en otro ambiente, como dices, con otras creencias, con otras cosas que te provee de alguna manera o te comparte tu pareja, ahí es donde también dices, híjole, no, espérate, yo ya no quiero participar de esto que participaba, porque no quisiera que eso, o sea, ya me estoy dando cuenta que esa actitud, esas emociones no son sanas para mí, pero como ya tengo yo una familia, unos hijos, entonces yo no quisiera que eso los alcanzara. Y muchas de las veces ahí es donde tú decides hacerte a un lado. Aquí lo interesante no es tanto el que te alejes de tu familia o no, de que ya no les hables como decías, ¿no? Ya no le voy a hablar a mi hermano o a mi hermana. No, no es tanto eso, porque al final ellos siempre van a estar, pues ahí, o sea, de ahí venimos, de ahí crecimos, ahí nos conformamos, pero más bien es cómo poder de alguna manera elegir qué es a lo que sí le quiero ser leal y qué es a lo que no le quiero ser leal, porque eso sí me afecta, me lastima, me crea dificultades. Habrá cosas que son muy buenas en esa familia, ¿no? Que ayudan a todos los miembros a crecer, a desarrollarse, que los alienta, etcétera. Pero habrá otras que dices, híjole, no, 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 esto no, porque a mi persona, el día de hoy no me está ayudando. ¿Cómo poder entonces elegir, no? Yo elijo esto no lo elijo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque interviene esta sensación de, pues es que si tú no le sigues, entonces ya no vas a estar, ¿no? Que es cuando nos excluyen. Pero sí, la verdad, creo que una de las formas en las que podemos convivir o seguir conviviendo con nuestra familia sin desprendernos es esa, es poder elegir. ¿Por qué? Porque el ser humano es social, ya lo habíamos visto, ¿no? Como buenos mamíferos que somos, pues estamos diseñados, programados para vivir en grupo, para vivir en etnia, ¿no? Para vivir en pueblo. Es una parte de pertenecer. Y entonces, ¿qué va a pasar si yo en un momento digo, a la goma, yo ya no quiero nada con esta familia, que fue la que me formó, de donde yo nací? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo me voy a quedar? ¿Cómo me voy a vivir ya de una manera excluido, ya sea por mí mismo o por los demás? ¿Qué connotaciones emocionales me va a dejar eso? O sea, ¿qué daños me puede ocasionar? No lo sé. Fíjate que pensaba un poquito y a veces, no sé si hay alguien que en este momento se esté preguntando, bueno, a ver, ya más o menos entendí cómo es esto de las lealtades. La cuestión es cómo lo identificaría y cómo lo podría, bueno, transformar. Hay muchas cosas que nos van diciendo que a lo mejor la lealtad a nuestra familia ya se está convirtiendo más que en lealtad o fidelidad, se está convirtiendo quizá en una prisión que nos va aplastando, ¿no? Uh Que -huh. nos va quizá obstruyendo nuestro propio desarrollo. Y a veces las personas se preguntan si están en lo cierto o no. El asunto aquí, por ejemplo, justo es ver qué tanto el estar en mi familia me ha permitido el crecer o el estancarme. Así es. Qué tanto el hecho de estar entregado a mi familia me ha llevado a la autoexplotación.
a Ujú, la sobreexigencia, porque algo, y esto no es tanto de la parte de la psicogenealogía, sino más bien como de la parte de la terapia sistémica, es un poquito nada más reconocer el hecho de que a veces las lealtades relacionadas con el poder, pues sí, me están dando el valor de la casa, yo soy el jefe de la casa, a pesar de que soy el hermano más chico, o a ujú, pesar de que soy el hijo X o Y o Z, pero yo tengo más autoridad, pero me la están cobrando a través de la sí, culpa, me la están cobrando a través del chantaje. Es padre ser parte de esta familia, pero a costa de qué tengo que pagar. ujú, Y pudiera ser que alguien se esté preguntando, bueno, no, bueno, pero es que yo no podría dejar a mis papás ahorita. Yo no podría salirme de la casa o si me salgo de la casa me los tengo que llevar o me los tengo que a mis hermanos estarles pagando, etcétera, ¿no? Nada más a lo mejor poner en consideración que a veces sí es importante estar en la familia, aunque a veces reconocer que el estar en la familia de la forma en la que estoy me está haciendo daño, ¿no? ujú. Y eso es algo que también dicen, bueno, se tiene un nombre, bueno, ya me parentalizaron, yo ya quedé como el papá de la familia, el papá de mis hermanos, la pareja de mi mamá, Así es. que eso está fuertísimo, ¿no? O la pareja de mi papá. Entonces, yo no apelaría tanto como una destrozar a tu familia. No. Simplemente es ver si es y te está poniendo en riesgo tu vida, en el sentido de que estés recibiendo golpes, estés recibiendo ya cosas que pongan en riesgo, pues indudablemente habría que hacerlo y tomar cartas en el asunto. Pero a lo mejor sí poner esta cierta distancia entre lo que está sucediendo y lo que realmente me toca como hijo o como hija o como mamá o como papá, porque también es cierto, hay papás o mamás que son tan leales para con sus hijos que ellos desaparecen como personas, Así es. ¿no? Sí, Eso es lo que yo... también esto que decías, ¿cómo puedo yo darme cuenta de que mi rol dentro de esta familia no es el adecuado? Porque eso sí es súper importante. Los papás tienen un rol, es jerárquico. Los papás tienen un rol, los hijos tienen un rol, incluso en una hilera larga de hijos, todos tienen un espacio. Entonces, cuando tú ya en tu familia puedas observar y sentir mucho cansancio, sentir mucha incomodidad, sentir que algo no está bien, que tienes que de alguna manera, entre comillas, sacrificar, es la sensación que tienes, no lo que esté pasando, la sensación que tienes, sacrificar de más, dejar tu vida, etcétera, es porque tu rol en esa familia no es el adecuado, no es el correcto. Entonces, probablemente, como bien dices, Mario, estás tomando el lugar de tu papá cuando tú no eres el papá. O estás tomando el rol de hijo mayor cuando tú no eres el hijo mayor. O estás tomando el rol de hijo menor cuando tú no eres el menor. Cositas de ese tipo. Entonces, ahí es donde podemos darnos cuenta que, o sea, me siento, qué tan cómodo me siento en mi familia realmente. Acuérdense que ya hemos hablado de esa pureza, de esa sabiduría interna, que es la que nos dice, pero la interpretación acá es como el filtro de si sientes que no debes hacer eso, sin embargo hay culpa, o sin embargo vas a recibir algún tipo de chantaje o de regaño o de situación que prefiero no vivir, entonces bueno, callo mi voz interior y le sigo como estaba, ¿no? Entonces es mejor así, irte dando cuenta, bueno, si te das cuenta de que algo no lo sientes bien, en qué lugar te estás posicionando, qué rol estás jugando en esa familia y si realmente te sientes cómodo con la actitud que estás tomando, no tanto de que ya no los vuelvas a ver nunca, porque eso es lo más doloroso, yo me imagino, que puede pasarle a un ser humano, estar totalmente aislado de su familia, porque como dije, pertenecemos. Entonces ahí es donde hay mucho dolor. Y bueno, pues no sé si hay algo más que quieras añadir, Mario. Está muy interesante esto que nos platicas de la psicogenealogía. Sí, es bien interesante y pues es también uno de los muchos enfoques que hay. Eh,
Porque también es cierto, ¿no? No todos los cambios van a ser iguales. Y la familia, a veces, cuando se da cuenta que uno de los miembros comienza a cambiar, van a hacer todo lo posible a veces para regresarlo. Así es. Porque lo interesante de esto es que el que comienza a cambiar, aunque no lo diga de forma directa, lo va a A hacer ver, representar, claro. lo va a representar y los demás se van a dar cuenta. Y como no es tan fácil aprenderme a relacionar con el que está cambiando, porque yo voy a tener que cambiar, y a lo mejor en este triángulo entre mamá, papá e hijo, una vez que se salga el hijo, yo voy a tener que hablar con mi pareja y no lo quiero ver, no voy a dejar que se vaya. Claro. O sea, es como estas redes que te van a querer atrapar para que no salgas, ¿no? Y a veces incluso implica reconocer que el cambiar de posición te va a quitar privilegios que tienes actualmente en la familia. Y tú tendrías que estar consciente que vas a perder privilegios como el ser quien toma la última palabra, como ser el que firma los cheques en la casa, como ser incluso hasta el que más sufre, porque Sí, también el claro. sufrimiento te genera cierta ventaja y cierta autoridad. Entonces, pues bueno, esa es una primera aproximación, eh, porque hay muchas formas de ser leales. Y tú hace rato decías que a veces la lealtad se manifiesta a través del silencio, y el También. silencio que hace mucho ruido. Y Exacto. lo pongo, el silencio que hace mucho ruido del alcohólico, ¿no? Que no dice nada, no arma grandes reclamos a la mamá o al papá, pero con el silencio que hace lo manifiesta a través del alcoholismo y está gritando, ¿no? Así es. Entonces hay silencios que son como muy presentes. Entonces, pues bueno, cada uno, yo me quedaría con eso, ver qué es lo que nos toca, dónde estamos en relación con los otros miembros de la familia y pues ver si queremos cambiar. Así es. Y ya lo último mío para cerrar es eso, no es tan dramático el voltear a ver a nuestra familia y darnos cuenta de que hay cosas que no son sanas, de que no están ayudando ni a mí ni al sistema. Más bien, yo lo vería como una oportunidad para poder, si yo soy el que me estoy dando cuenta, para poder de verdad empezar a transformar, ¿no? Ciertas cosas para ayudarnos a todos como grupo que somos, como familia que somos. No nada más me ayudo yo, ayudo a todos los demás y además ayudo a las generaciones que vengan, porque esos todavía no están, o son muy niños, muy chiquitos. Pero ellos, o sea, nada más pensar, a mí me gustaría que los que vienen, por ese amor al sistema nada más, porque los conoces tal vez, a mí me gustaría que esos que vienen sigan viviendo lo mismo que yo estoy viviendo ahora o sigan viviendo lo mismo que mi sistema está viviendo ahora. Y desde ese amor, yo te aseguro que la respuesta interior va a ser no. Así, o sea, se los apuesto, se los apuesto. La respuesta va a ser no. Y desde ahí entonces poder tomar esa elección de decir, bueno, voy hasta donde yo pueda, con las herramientas que tengo, con la disposición que tengo, de ir yo modificándome para poder ayudar como reflejo a todos los demás y a los que vienen. Y yo creo que esa es una gran demostración de amor al sistema familiar, para que entonces esas lealtades ya no sean desde lo desagradable, sino desde el amor, desde la tolerancia, desde la paciencia, desde todo esto que a lo mejor todos quisiéramos vivir y a veces nos es muy difícil. Y bueno, pues este Sí. fue lo último que yo tengo que decir. ¿Con qué quieres tú cerrar, Mar? Pues nada, que visiten nuestras redes, la página de reflexionydescubrimiento.com, está la red de Instagram, también de reflexionydescubrimiento.com. Ahorita mencionamos la red de Instagram de Adriana. Vamos a poner unos textos, igual bibliografía, por si necesitan más a detalle. Y háganos saber sus comentarios sobre este tema, sino los anteriores. Adriana, Sí. tu red es de Instagram. Instagram es logoterapeuta Adriana Heredia. Ahí es donde me pueden encontrar. Y también ahí subimos información, bueno, subo la información, videos y algunas otras cositas relacionadas a la logoterapia y otras reflexiones. Y
bueno, pues nos dio muchísimo gusto. A mí me dio gusto verte, Mario. A mí también. Un gusto que todos nos estén escuchando y nos vemos en la próxima sesión. ¿Ok? Bueno, bye.